Ya. Bueno, disculpen, bueno, en primer lugar, perdón por la demora. Bueno, primero que todo saludarles a quienes están conectados desde temprano, muchas gracias. Bueno, respecto a a las informaciones que tenemos para entregar, recordar que el día viernes es la entrega de la tarea 1. No sé si tienen alguna pregunta respecto de la tarea, si me pueden comentar. ¿Alguna consulta, algo que no se entienda? ¿Está todo claro? Eso de la diferencia, ¿a qué se refiere con la diferencia, don Bastián? Cuénteme. Se dice que la diferencia tiene que ser de cero. Ah, ya, perfecto. Bueno, echémosle un vistazo al enunciado. Sí, sí recuerdo. Ahora me acuerdo a lo que se refiere a ese punto. Ya, lo que pasa es que lo que se está pidiendo es un programa que calcule la secuencia del número E, ya, o del valor de E. Ya, entonces, no le, se supone que uno a mayor, mientras más iteraciones haga en esa serie, más próximo va a quedar el valor al valor de E, ¿ya? De hecho, voy a abrir acá voy a abrir el enunciado para poder verlo. Perfecto. Claro, me están pidiendo y me dice que se calcule la suma hasta que la diferencia entre dos sumandos consecutivos sea menor que 0,0001. Como usted puede ver en la figura, a medida que va aumentando la serie, los números son cada vez más pequeños, ¿ya? Entonces, en algún punto la diferencia entre uno de los términos de la sucesión y entre el anterior va a ser menor que 0,001, ¿ya? Porque no le están pidiendo acá una cantidad digamos, una cantidad de iteraciones a realizar previamente o que ingrese el usuario. Lo que le están pidiendo es que haga la serie hasta que la diferencia sea menor que ese valor, ¿ya? Eso es. O sea, la condición de término, no es, como en resumen, la condición de término no está dada por una, digamos, por una cantidad de iteraciones, sino que está dada porque la suma del anterior, la resta entre el anterior y el actual, sea menor que 0,001. Eso. Espero se haya entendido la idea, don Bastián. Eso. ¿Queda alguna otra pregunta? Ah, perfecto, súper. Eso, entonces recordar que es hasta el día viernes, hasta las 23:55 horas, lo tienen que hacer en lenguaje C, ojo, ojo, de acuerdo al enunciado, sí, tienen que hacer el lenguaje C. Esta vez preferí no hacerla, no pedirle el pseudocódigo a fin de darle más prioridad al lenguaje C, ¿ya? Eso, así que por eso lo preferimos hacer en ese lenguaje y no en pseudocódigo, como en otro, como en el semestre anterior. Eso. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna duda de las evaluaciones? Ah, otra información importante, están subidas en el aula virtual las notas del certamen 1 y, claro, del certamen 1 de la tarea y del control 1, ¿ya? Por si acaso, para que las puedan revisar y ante cualquier duda ahí me pueden contactar vía correo electrónico, ¿ya? Ante si alguna solicitud de corrección, etcétera, ¿ya? Eso. Y respecto de lo que nos responde hoy por calendario, en realidad hoy, día 19 de mayo, no teníamos nada en particular, o sea, estaba puesta la tarea, como punto estaba pensada para hoy día, pero al final se decidió hacer para el día viernes, pero voy a comenzar ya con la unidad 5, a no ser de que ustedes tengan algún ejercicio que quieran realizar de la unidad 4 que no haya quedado muy claro. Ya la unidad 5 es de matrices y arreglos, ¿ya? Entonces, es que son, digamos, ella materia un poco más, un poquito más avanzada, pero tampoco tan terrible, ¿ya? Eso. Sí, entonces, bueno, si no hay consulta respecto de los temas anteriores, vamos a continuar con la unidad 5.
Entonces voy a copiar acá. Perfecto. Ya. Vamos a esperar un poquito que se copie la información. Ya bueno, para contextualizar antes de, mientras se copian los archivos, las matrices, bueno, o los arreglos, en realidad, la parte que vamos a hacer ahora es arreglos y matrices. Un arreglo es una estructura de datos que permite almacenar mucha información. Permite, por ejemplo, cuando yo tengo una variable, esa variable tiene solamente o da la posibilidad de guardar un solo elemento del tipo que está definida la variable. Recordemos que el lenguaje C, a diferencia de otros lenguajes o del pseudocódigo, yo cuando declaro una variable le tengo que definir un tipo asociado, sea integer, sea char, sea float, etc. ¿Ya? En el caso del arreglo, uno define un arreglo, le define la cantidad de espacios que uno le va a ocupar o a establecer, porque recordemos que una variable es un espacio en memoria que yo tengo reservado para esa variable. Por eso es importante que que la creación de variables no sea algo muy, digamos, como decimos en el buen chileno, a tontas y a locas, ya, sino que sea bien considerado, porque cada variable que yo tengo, en cada iteración que yo hago, perdón, eso es espacio en memoria principal que estoy ocupando y que estoy pidiendo ocupar para otras cosas, ¿ya? Y que en el peor de los casos me puede generar algún tipo de colapso, ¿ya? Bueno, y acá tengo ya la PPT. Perfecto. Ya. Ya. Estupendo. Ya. Les voy a compartir la pantalla ahora, si me permiten. Les voy a compartir la pantalla. Perfecto. Y ahí está. Ya, entonces, como les comentaba, nos corresponde comenzar con la unidad 5. En total, esta asignatura tiene 6 unidades. Esta es la quinta de 6. Lo que nos falta por ver, bueno, esta unidad, arreglos y matrices, por supuesto. Y la otra unidad que viene después es archivos, ya archivos de texto plano, archivos binarios, etc. Ya esa es la unidad 6. Este semestre vamos a cubrir todos los tópicos del curso, ya que es como de hecho, como los tópicos esperados dentro de esta asignatura, ¿ya? Bueno, la unidad 5 entonces es arreglos y matrices. El índice de esta unidad son dos temas, digamos, muy particulares. Primero, hablar de arreglos y strings, y en segundo lugar, estructuras de datos. Bueno, ahí falta colocar las matrices como otro elemento más también a considerar, ¿ya? Bueno, como les decía entonces, un arreglo es un conjunto, es una estructura de datos que yo le defino un tamaño específico, y en cada casillero de esa estructura de datos yo voy a poder almacenar una variable de un determinado tipo. El arreglo, por ejemplo, si yo lo defino como un arreglo de tipo entero, voy a poder almacenar solamente elementos de tipo entero. Si lo defino como tipo char, voy a almacenar solamente elementos de tipo char. En un arreglo yo no puedo almacenar los datos que a mí se me ocurran, ya tiene que ser el tipo que se define el arreglo, ¿ya? Para poder acceder a un arreglo, yo le tengo que indicar, bueno, primero un nombre. Todo arreglo se define con un nombre, porque al fin y al cabo es como una variable, solamente que esa variable tiene muchos espacios para poder almacenar muchos datos. Eh, pero al mismo tiempo, el arreglo se le define lo que se llama un índice. El índice me indica la posición en la cual yo voy a guardar un elemento en el arreglo. ¿Ya? Ese es el índice. Y en lo que respecta al lenguaje C, cuando nosotros creamos un arreglo a nivel de memoria principal, si nosotros viéramos lo que se guarda o cómo se almacena la información en la memoria principal, veríamos todos los datos ordenados de forma continua, uno al lado del otro, que los que son evidentemente parte de un mismo arreglo, ¿ya?
Entonces, en síntesis, un arreglo es una estructura que permite almacenar datos de distintos tipos. Otra cosa importante de los arreglos también es que puede tener más de dos dimensiones, más de una dimensión, perdón. Cuando hablamos de arreglos unidimensionales, hablamos de arreglos. Ya cuando hablemos de la palabra arreglo, nos vamos a referir a estructuras de tipo unidimensional. Cuando hablemos de matrices, vamos a hablar de estructuras bidimensionales. ¿Ya? Y bueno, puede también darse el caso de poder almacenar elementos en estructuras de 3 dimensiones, ¿ya? Como si fuera un cubo. Imagínese usted en su mente tuviera un cubo y en ese cubo usted lo divide en varios cuadritos pequeños y o en cubitos pequeños, en cada cubito usted guarda una información, ¿ya? También se puede. Es poco usual, pero de hecho nosotros no vamos a ver problemas con más de 2 dimensiones. No, eso no, por lo menos en este semestre no lo vamos a ver. Bueno, pero de que se puede hacer, se puede, ¿ya? Por si acaso. Ya, para poder declarar un arreglo, al igual que toda variable, partiendo de la base que un arreglo es una variable, se tiene que definir. ¿Cómo defino un arreglo? Le defino el tipo de dato, o sea, qué tipo de información va a guardar el arreglo, le defino su nombre y al lado del nombre coloco paréntesis cuadrado, coloco el tamaño del arreglo. Esa es la forma clásica de poder declarar un arreglo. Aquí, como ustedes pueden ver, estoy declarando un arreglo de una dimensión. Y aquí estoy declarando un arreglo de 2 dimensiones, ¿ya? Vale decir de 4×4. Además, yo puedo crear o definir un arreglo. En este caso acá me estoy definiendo estructuras que están vacías, ¿ya? Me defino un arreglo, este acá no tiene valores, esta matriz tampoco tiene valores, pero si yo quisiera crear claro, crear un arreglo o una matriz y darle valores inicialmente, lo tengo que hacer o lo puedo hacer indicando el tipo de dato, el nombre del arreglo de la matriz, el tamaño que corresponde y después seguido por un signo igual y un paréntesis de llaves. Y en este paréntesis de llaves, como ustedes pueden ver, yo coloco los valores. Acá, como este arreglo me recibe valores de tipo float, yo acá los defino como float. Ahora, yo en una variable de tipo float también puedo colocar números enteros, solamente que esos números enteros se van a guardar, por ejemplo, si guardo un 5 va a ser 5.0, ¿ya? En el peor de los casos, pero se va a poder guardar igual, ¿ya? No, que sea float un tipo de dato no implica que no pueda almacenar en él un entero. Solo que ahí, en ese caso, se hace lo que se llama una transformación implícita, ¿ya? Si yo quiero entonces guardar, tengo una variable float, le quiero colocar un número entero, lo puedo hacer igual, ¿cierto? Pero internamente ese número entero me lo transforma a un float, ¿ya? Eso. Y en el caso de la matriz, como ustedes pueden ver, acá tengo una matriz de 2×3. Súper importante, el primer elemento de una matriz me determina las filas y el segundo elemento me determina las columnas. Las filas son siempre de forma horizontal. Cuando hablemos de fila, hablemos de estructuras que son horizontales. Eso, una fila, horizontal, fila, fila, fila. Y columna de forma vertical. Columna, columna, columna. ¿Ya? Eso, por si acaso. Ya para que porque el no entender ese concepto que puede ser bastante básico, puede generarle problemas después en la resolución de algunos ejercicios, ya cuando quiero ocupar matriz. Entonces, por convención, nosotros pensemos que el primer elemento son las filas y el segundo elemento son las columnas. En este caso, esta matriz de acá va a tener 2 filas, 1, 2. Cada fila, fíjese usted, está separada por coma y delimitada por un paréntesis de llave. Al mismo tiempo, todo el contenido de la matriz también está delimitado por paréntesis de llave. Entonces, abro paréntesis de llave, abro otro paréntesis, los elementos de la primera fila, cierro paréntesis, coma, segunda fila, abro los elementos de la segunda fila, los coloco, cierro. Y finalmente, dado que esta matriz es de tipo entero, lo que tengo que entregarle son elementos de tipo entero. ¿Queda alguna pregunta? ¿Queda alguna pregunta
respecto de esto? ¿No? Veamos. Todo claro, dice don Chupete Suazo. Muchas gracias, don Chupete. Se agradece su feedback. Ya. Eh, ahora, cuando tenemos, bueno, habíamos dicho que cuando hablamos de arreglos unidimensionales, aunque el concepto de array es un concepto, o array o arreglo, son sinónimos. Pero cuando hablamos de array, uno habla generalmente de todas las estructuras de este tipo, ya independiente de su dimensión, ¿ya? Pero para estos efectos, insisto, nosotros cuando hablamos de array o de arreglo, hablamos de una dimensión. Entonces, cuando queremos declarar el arreglo, dijimos que era el tipo de dato más el nombre del arreglo y el tamaño que yo le voy a definir, ¿ya? Si quiero determinar cuánto espacio en bytes usa un arreglo, es cosa que yo multiplique su tamaño, o sea, o la cantidad de elementos que tiene, por la función sizeof del tipo. La función sizeof, me parece, si mal no recuerdo, creo que está en la librería stdlib, creo, no está, o sea, si ustedes llaman a a la sizeof, a la función sizeof, solamente con la stdio cargada, creo que me parece, según recuerdo, si mal no recuerdo, les mandaría error, porque dice que la función no existe, entonces tendrían que declarar la stdlib, y ahí van a poder ocupar la librería sizeof, ¿ya? Pero, en síntesis, lo que hace la librería sizeof es, la función sizeof, perdón, es poder devolver la cantidad de bytes de un tipo de dato específico. ¿Ya? Por ejemplo, si este arreglo fuera tipo int, por ejemplo, aquí diría sizeof de int, y lo multiplico por la cantidad de elementos del arreglo, y eso me da el tamaño en bytes. ¿Ya? Eso como dato rosa. Ya. Cosa súper importante que muchas veces se olvida. El primer índice de un arreglo es siempre el 0. Siempre que yo empiezo a llamar a un arreglo, lo llamo desde el elemento 0. Y el último elemento va a ser siempre el índice n-1, donde n es la cantidad de elementos del arreglo, ¿ya? Entonces siempre voy desde 0 a n-1. En otros lenguajes de programación, el recorrido es desde 1 hasta n, ¿ya? Pero en el caso del lenguaje C, el recorrido de la matriz o la denominación de los índices se hace desde 0 hasta n-1. ¿Ya? Bueno, entonces, como les decía, los índices en C parten en el 0 y terminan en n-1. Por ejemplo, imagínense que yo acá defino un arreglo A de tipo int, tamaño 6. Significa que voy a tener 6 elementos. Si yo digo que el arreglo A en el índice 0 es igual a 23, eso significa que en esta posición, en la primera, voy a colocar un número 23. Después estoy diciendo que el arreglo en la posición 3 va a ser igual a lo que está en la posición 0 más el valor 5, ¿ya? Y si ustedes aquí cuentan, 0, 1, 2, 3, ¿ya? O sea, no es el que está en el tercer lugar, sino que en este caso sería el que está en el cuarto lugar, ¿ya? Ya dado que los índices parten en 0. Y finalmente, si yo quiero mostrar todo el contenido de un arreglo, el ciclo que conviene más en este caso es el ciclo for, porque en el ciclo for usted define en una sola línea el valor de inicio, el valor límite hasta donde debe llegar, y el incremento que es de forma automática en cada paso del ciclo for. Recuerde que el ciclo for, a diferencia del ciclo while y del do while, hace el incremento de la variable al fin de la iteración de forma, entre comillas, automática, ¿ya? Porque se incluye acá mismo. Si usted esto no lo incluye, no le va a dar problema, o sea, al momento de compilar no le va a dar problema, pero se va a quedar, o como resultado va a tener un loop de tipo infinito, ¿ya? Entonces, lo que estamos haciendo acá, estamos imprimiendo todos los valores del arreglo, partiendo por la posición A sub 0 o A de 0, y terminando en la posición 5, o equivalente a
ADN-1. ¿Ya? Y aquí con el printf, bueno, en este caso como el for tiene una sola línea, no es necesario colocarle, recordemos, el paréntesis de llave. Si es, bueno, también recuerda también que las instrucciones se pueden colocar hacia el lado, no hay problema en ello, digamos, porque al final lo que me delimita es el paréntesis o el punto y coma en su defecto. ¿Ya? Eso. Eso en cuanto a arreglos unidimensionales. Bueno, acá tenemos un ejemplo de cómo se vería un arreglo. Acá tenemos el tipo. Nosotros sabemos que todo arreglo tiene un tipo determinado, que puede ser int, char, double, float, lo que estime conveniente usted. ¿Ya? Pero bueno, acá me piden un ejemplito. Me piden realizar. Ah, bueno, creo que la solución está. Ah, sí, la solución está acá. Me piden hacer un programa en el que se ingresen 10 números enteros y que luego se sumen sus elementos. Después me piden mostrar el resultado de la suma. ¿Ya? Bueno, entonces, si quiero hacer esto en un lenguaje de programación, evidentemente lo primero es agregar la librería tdio.h. El siguiente paso es declarar el int main, como siempre. Después me defino un arreglo de tamaño 10 con un nombre cualquiera, en realidad el nombre en este caso da lo mismo. O sea, en teoría da lo mismo, pero de acuerdo a la convención, a lo que señalan algunas personas, digamos, los dioses del Olimpo de la programación, indican que los nombres de variables tienen que ser adecuados al contexto en el cual están siendo utilizadas. Por tanto, no sirve colocar variables A, B, C, D si no tienen un significado o si ese nombre, digamos, no tiene un sentido a lo que estamos haciendo, ¿ya? Pero en este caso, digamos, como es un ejemplo, lo podemos pasar por alto, ¿ya? Entonces, bueno, además yo tampoco evalúo ese punto en las tareas por si acaso, No, yo no ese tipo de cosas yo no evalúo. Lo que sí yo evalúo en las tareas es el orden del código. A mí código desordenado, pero creo que aparece como parte de las reglas de la tarea, me parece. Que el código tiene que ser que estar correctamente identado y ordenado, me parece. Pero, bueno, ese es un tema más bien de orden que siempre es bueno enseñarlo y es bueno que lo sepan, digamos, y es bueno que se acostumbren a codificar de forma ordenada. Eso ayuda mucho, le ayuda mucho tanto a los programadores cuando quieren entender qué código hicieron en algún momento, y también que un tercero que vea su código también pueda entender lo que está, digamos, lo que está acaeciendo. ¿Ya? Ya. En este caso, entonces, declaramos la matriz, perdón, el arreglo de tamaño 10, perdón. Declaramos dos variables de tipo entero, una variable i y una variable suma. Después, hacemos un ciclo para un i que va desde 0 y un i menor a 10. Y en cada ciclo yo aumento el tamaño del i en 1. Y recordemos que el i más es lo mismo que decir i es igual a i más 1. ¿Ya? Otra cosa importante, acá tengo que el i parte en 0 y mi condición de término es que el i sea menor a 10. Si yo coloco i menor o igual a 10, en ese caso estaría haciendo un ciclo de más, y cuando quiera llamar a la variable x en la posición i, me va a mandar un problema de una excepción de índice fuera de rango. ¿Ya? Eso. Bueno, en este caso tengo el ciclo for, mando un mensaje por pantalla que digo ingresar entero, leo el número entero y nótese que lo guardo inmediatamente en la posición i del arreglo. Recordemos que acá vamos a ir recorriendo el arreglo posición por posición, 0, 1, 2, 3, etcétera. Y en cada vuelta vamos a ir pidiendo al usuario que ingrese un número por teclado, y ese número que ingresa lo vamos a guardar en el arreglo directamente. ¿Ya? Esto podríamos haberlo guardado en una variable de paso, y esa variable de paso después haberla guardado en el arreglo. Pero sería como hacer un paso de más dentro de esto, en este caso, ya no sería muy práctico, entre comillas. Ya, entonces, acá lo que hago, en resumen, es poder llenar el arreglo de números, con 10 números. Después, declaro una variable suma, la inicializo como 0. Bueno, aquí inicializo la variable, está declarada acá arriba. Inicializo la variable,
hago nuevamente un ciclo, igual que el anterior, con un i que, que parte en 0 y un i que termina en 10. ¿Ya? Y un i que se incrementa paso a paso. ¿Y qué voy a hacer? En cada vuelta del ciclo voy a agregar a la variable suma lo que esté en el arreglo X en la posición Y. Vale decir, sumo cada elemento del arreglo en la variable suma. Y finalmente, lo que voy a hacer es imprimir el resultado de la suma, como siempre de esa manera, y coloco el famoso return 0, y con eso terminaría mi programa. ¿Se entendió el ejemplo, estimados jóvenes? ¿Algún paso no quedó suficientemente claro? Don Aquiles Boy dice, profe, pregunta, dígame, don Aquiles, cuénteme. El igual en la suma, ¿ya? Perfecto. El igual en la suma. ¿Usted se refiere a este? ¿Sí? Ya. Aquí lo que estoy diciendo suma va a ser igual a lo que tengo antes en suma más lo que esté en el arreglo en la posición I. Es lo mismo. El decir suma más igual x más 1 es lo mismo que decir suma es igual a suma más x en la posición Y. Entonces, al fin y o sea, en resumen, es igual sirve para poder asignar un dato a la variable suma. Tócale, don Aquiles. ¿Alguna otra pregunta? ¿Se entendió bien el ejercicio? El ejemplo, perdón. ¿Se entendió bien? ¿Sí? ¿Les consultas? Ya. Ya, perfecto. Bueno, acá me piden crear un programita, me dice. Crear un programa que permite ingresar caracteres en un arreglo de largo 10 en alguna posición ingresada previamente por el usuario. Primero, se debe validar que la posición ingresada esté en el rango correcto. Si el arreglo tiene un dato antes, se debe reemplazar. Cada vez que se ingrese un valor, se debe desplegar el contenido del arreglo. Ahí faltó, ¿ya? El programa termina al ingresar la posición -1. O sea, en resumen, yo voy a tener declarado un arreglo de largo 10. A ese arreglo voy a ir haciendo un ciclo todo el tiempo, pidiendo una posición, y en esa posición pidiéndole un valor, un dato. Y ese dato yo lo voy a ingresar en esa posición del arreglo. Para eso tengo que validar que la posición que estamos ingresando esté entre 0 y n-1, donde n es el tamaño del arreglo. ¿Qué más? Hay que reemplazarlo si es que está. Bueno, eso simplemente hace una asignación y se cumple esa condición de ahí. Y me dice que tengo que desplegar el contenido, me dice. Y el programa termina cuando ingresa a la posición -1. Ya, perfecto. Ya, hagámoslo. Veamos, esto es C++. Ya, perfecto. Ya, archivo nuevo. Perfecto. Include rtdio.h. int main. Perfecto. Ya. Entonces, lo primero es declarar el arreglo. Acá me están diciendo que caracteres. Caracteres. Ya. Entonces, como son caracteres, se declara de tipo carácter. ¿Ya? Pongámosle al arreglo A de tamaño 10. Pongámosle char. ¿Ya? Tiene un nombre. Entonces, como yo quiero guardar caracteres dentro del arreglo, tengo que declararlo como tipo char. ¿Ya? De lo contrario, no va a funcionar. ¿Ya? Entonces, me pide ingresar valores hasta que ingrese la posición -1. Entonces, voy a hacer con un do while, voy a hacer con cualquier ciclo en realidad, pero en este caso lo voy a hacer con un do while,
tengo que declarar también una variable, veamos qué necesito acá. Necesito una variable que me vaya guardando la posición. Int pos, ¿ya? Y la variable posición la vamos a pedir aquí de los primeros, ¿ya? Usamos un do while, no un while, porque por un tema de optimización de tiempo y de líneas, ya de código, solamente por eso, ¿ya? Porque recordemos que el do while obligatoriamente me va a considerar por lo menos una iteración dentro del ciclo. Entonces, yo primero busco el valor de la posición y si es que no se cumple, al final valido, ¿ya? Pero por lo menos voy a entrar una vez al ciclo para validar, ¿ya? Aquí entonces tengo que decir que ingrese la posición del arreglo. Lo voy a colocar un backslash n y tiene que ser un scanf, punto y coma al final para que no se me olvide, porcentaje de, está el número, y lo voy a guardar en la variable posición, ¿ya? Y este ciclo va a durar mientras la variable posición sea distinto de -1, ¿ya? Ahora, yo que igual tengo que preguntar, ya voy a preguntar, if posición es distinto, claro, es distinto de -1, distinto de -1, y también tendrán que validar, a ver, esté en el rango correcto. Ya, perfecto. Perfecto. Entonces vamos a decir que si posición es mayor o igual a 0 y posición, perdón, al revés, aquí quiero validar, no, no está bien, está bien, está bien. Aquí está la parte cuando la posición está bien. Ya, si la posición es mayor o igual a 0 o la posición es menor o igual a, en este caso, al tamaño del arreglo, pero -1, o sea, 9, si es así, o todo lo demás. Si no, eh, pero, claro. Pero claro, a ver, aquí hay un problema porque si acá ingreso -1, es un valor que es válido, entre comillas, porque es el valor de salida, pero no es un valor válido para la posición, ¿ya? Entonces, acá pregunto, dentro de este else, aquí estoy en todos los casos que son menores que 0, mayores que 9, eso incluye el -1, ¿ya? Entonces, voy a preguntar, posición es menor o es distinto de -1, entonces acá voy a colocar el printf y voy a decir el índice ingresado es erróneo. ¿Ya? O sea, o mejor, está fuera de rango, mejor coloquémosle. Está fuera de rango. Y con eso validamos que el índice esté fuera de rango. Ya recordemos que el caso -1 lo excluimos de esa condición, que el -1 para nuestros efectos es un valor válido por, digamos, como parte del ciclo, ya, pero no se puede ocupar como índice de un arreglo, ya, daría problema. Entonces, si la posición del arreglo está entre 0 y 9, entonces tengo que solicitar al usuario que ingrese un número. Voy a guardar en esa posición, ¿ya? Entonces, guardo, luego, perfecto. Ingrese valor a almacenar. Y eso, bueno, y aquí me falta otra variable más, la variable post, la variable valor, y esto lo voy a guardar en la variable valor, ¿ya? Aquí no me piden validar qué se pide, digamos, por teclado, ¿ya? Por si acaso, no. Perdón, no había escuchado
no haya escuchado o no haya leído su mensaje. Don Chupete, cuénteme, ¿cuál es su duda? Ah, pos. Disculpe. A ver, pos es una variable, ¿ya? Es una variable que determina la posición. Si yo digo post, sigue una exclamación, igual, estoy preguntando si es que post es distinto de -1. Si post es distinto de -1, entonces imprimo esto, ¿ya? Recuerde que en este caso, yo estoy en todas las casuísticas en la que posición es menor que 0 y mayor que 9. ¿Ya? De todo ese universo, el valor -1 para mí es un valor correcto, ¿ya? Por el tema de la condición. Y por eso lo excluyo de este análisis. ¿Ya? Eso, espero se haya entendido la idea de Chupete. Bueno, espero que se entienda la idea. Qué bueno saberlo. Cualquier duda ahí me pregunta Don Chupete, ¿eh? No hay problema. Bueno, entonces, dijimos, el índice ingresado está fuera de rango. Y pum, 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 ¿qué más me falta? Aquí está el valor que está ingresado. Bueno, y ese en realidad, ¿no es necesario guardarlo dentro de valor? Estaría, bueno, esto es como redundar un poco, esto es como un paso de más, pero, digamos, no le afecta tanto a un problema pequeño como este, no le va a afectar una línea, digamos, de sobra, digamos, una línea que esté, digamos, de más, ¿ya? Y lo que voy a hacer en este caso es decir, el arreglo, la posición post va a ser igual a lo que esté almacenado en la variable valor. Ujú. Eso. Hasta acá, ¿alguna consulta? ¿Se entendió hasta acá el punto? Nos queda solamente una cosa por hacer aquí. Cuénteme, don Marciano, cuénteme. No entendió la condición de salida, dice. Ya, perfecto. Ya, lo que pasa es que acá le están pidiendo a usted ingresar números a un arreglo. Ya no le están diciendo cuántos. Ingrese números nomás. Y para ingresar un número, tiene que pedir la posición donde usted lo va a ingresar y el valor respectivo. ¿Ya? ¿Cuál es la condición que define el problema? Dice que el programa termina cuando se ingresa la posición -1. Entonces, nosotros vamos a ir recibiendo primero posiciones. Y en algún punto la posición ingresada va a ser -1. Y en ese momento yo voy a terminar el programa. Aquí, por ejemplo, cuando la posición valga -1, yo acá, bueno, evidentemente no va a entrar este if, porque -1 no cumple esta condición, pero sí va a estar dentro de esto. Aquí no voy a hacer nada porque como posición, cuando vale -1, aquí esto no aplica. Por tanto, cuando llegue a este punto, ahí se va a cumplir y va a salir del programa. Ese es el objetivo, por si acaso, la condición de salida, don Bastián. Eh, ¿Qué es lo que pasaría si ingresamos -1 en post? Ya, mire, se lo voy a mostrar inmediatamente. Déjeme terminar la última parte del problema que me están pidiendo, creo, sumarlos. A ver. No, dice cada vez que se despliegue un valor, hay que desplegar, que se ingrese un valor, hay que desplegar el contenido. Pero aquí estoy con un problema, pues. Aquí tengo un problema. Y nadie lo detectó. Nadie lo detectó. Ya, tengo un problema. Lo que pasa es que el valor yo lo estaba pidiendo como una variable de tipo entero. Y lo que tengo que guardar en el arreglo son caracteres. Por tanto, si lo dejaba así me da problema. Entonces, acá, el valor, en vez de recibir un decimal, un número, vamos a recibir un carácter. Y ese carácter lo vamos a guardar en la variable var. De ahí sí que está bien. ¿Ya? Y finalmente me dicen que cada vez que ingrese un número, tengo que mostrar el contenido del arreglo. O sea, vamos a hacer un ciclo for,
Para mostrar, recuerde, para mostrar un contenido de un arreglo o de una matriz, siempre recomiendan usar el ciclo for, ¿ya? Por un tema de sencillez en la sintaxis, más por eso que otra cosa, pero digamos recomendable, para que lo tengan presente, ¿ya? For, veamos, ese, ese signo peso, nada que ver, me confundí ahí. Ya, vamos a declarar una variable i. Generalmente se usan variables cuando queremos recorrer un arreglo o matriz. Si es de una dimensión se usa un i, si es de dos dimensiones se usa un ij, de tres dimensiones ijk, ¿ya? Pero ese nombre de variable evidentemente depende de usted, ¿ya? Usted puede definir nombres de variables como usted estime conveniente, ¿ya? Veamos, entonces, acá, lado de post, voy a declarar la variable i. Voy a decir, para ni, ay, me chispoteó esa parte. Ya, con i que parte en 0, i menor a, i menor a 10, ¿ya? En cada vuelta del ciclo, y más. Se me literalmente sin querer. Ahí está. Estupendo. Entonces, por cada vuelta del ciclo, ¿qué voy a hacer? Voy a mostrar el valor, el contenido del arreglo. O sea, voy a mostrar el carácter, lo voy a mostrar separado por un guión, y voy a mostrar el contenido de, en este caso sería ar en la posición i, ¿ya? Eso. Otra cosa también importante, bueno, quiero ver quiero ver que pase eso antes de decir cualquier cosa. Este es el ejemplo 1, vamos a copiarlo a la carpeta respectiva, unidad 5, este sería ejemplo 2, sería ejemplo 2. Ahí está. Ya, compilamos F9, perfecto, compiló sin problemas y ejecutamos. Ya. Entonces, en la posición 4 quiero ingresar y me manda problema al tiro el carácter. Claro, me lo lee como si fuera un... Claro, me da problemas con el salto de línea. Ya, lo que pasa es que cuando se leen caracteres, digamos directamente desde el teclado, algunos problemas para poder leer, algunos inconvenientes por el salto de línea. Entonces ahí no, ahí va, bueno, vamos a volver al ejemplo. Ya. Imagínense que ahora ingreso a la posición 6. Ahí no va a pasar nada. Ingreso a la posición 3. Ahí debería ingresar un valor. ¿Ya? Y en algún punto voy a cansar de ingresar números y voy a ingresar -1. Y termina el programa. Esa es la idea del -1, estimado Soyel. La idea es poder recibir un valor, un -1, y de que ese -1 me indica el término del programa o el fin del ciclo. ¿Ya? Ese es el objetivo de la condición de término. Ya. Para subsanar el problema, este de los saltos de línea, hay estas funciones que se pueden usar en C, ¿ya? Ahora, como no quiero ponerme a ver soluciones, digamos, más complejas o cosas que no suman a lo que estamos buscando, voy a usar un método que puede ser un poco extraño, pero bueno. Voy a declarar una variable B2, ¿ya? B2. Pero, aquí debe tener, no me va a servir. No, tiene que, a ver. Él hizo un scanf, veamos. A ver. Y sí. Si coloco el salto de línea en una de esas, me puede aceptar el carácter de escape y no me lo va a considerar. Veamos si funciona así. Veamos. F9, F10. Ya, la posición 5. Ahí me pesco, a ver.
Perfecto. Ah, no, ahí me pescó. El segundo no me lo pescó. Claro. El valor a declarar, a ingresar, W. Claro, ahí me pescó el valor del el primero. Voy a ingresa valor a almacenar, pero no me dice la posición del arreglo. La E. Mm, claro. Esta es inconveniente con el tema. Con el tema. Ya, pero mire, para poder hacer el problema bien y que se vea como corresponde, hagamos lo mismo pero con números, ¿ya? Porque los chats me dan algunos inconvenientes al momento de poder recuperar la información, ¿ya? Entonces, en vez de un arreglo de caracteres, vamos a tener un arreglo de enteros. Ya, declaramos la posición, declaramos bueno, aquí en vez de leer un tar, leo un número, lo guardo en valor y la posición igual valor. Para poder desplegar los valores del arreglo, voy a mostrar un porcentaje de. Ya, perfecto. Ya, súper. Compilo, ejecuto. La posición 6, quiero insertar el valor 12. Ya, ahí está, bueno, ahí están con números. Ya, aquí me faltaría un salto de línea en esa, al lado, antes del ingreso. Claro, aquí me falta un salto de línea. Va que es el HN. ¿Ya? Fíjese que aquí me manda unos números medios extraños. Lo que yo ingresé fue esto solamente. Pero acá me manda unos números bien raros en el arreglo. Esto pasa porque estoy desplegando la información del arreglo, siendo que yo no he inicializado ese arreglo. O sea, no le he dado valores iniciales a ese arreglo. ¿Qué solución tengo? Lo que puedo hacer en este caso, puedo darle, antes de comenzar cualquier cosa, poder darle valores, digamos, valores dummy o valores vacíos, digamos, dentro del arreglo. Por ejemplo, acá puedo decir i igual 0, y menor a 10, y más. Y voy a decir que arreglo en la posición i va a ser igual a 0. Lo que estoy haciendo ahí es llenar el arreglo con valores ceros, así después no me da problemas al momento de poder mostrarlo. Perfecto. Compilamos, ejecutamos. Ya, 5, el valor 8, por ejemplo, y ahí está, 8. En la posición 3, voy a ingresar el valor 6. Ingreso en la posición 20, reclama que el índice ingresado está fuera de rango, no se puede. Ingreso en la posición menos 4, me dice que el índice está fuera de rango, ¿ya? La posición 0, por ejemplo, el valor 13, y ahí aparece 13, y todo lo demás que ya ha ingresado. Si ingreso un dato en una posición que ya existe, por ejemplo 0, 1, 2, 3, la posición 3, ingreso el valor 66. Y se me reemplaza el 6 por el 66. Y finalmente cuando ingreso menos 1, se sale del ciclo. ¿Se entiende el ejercicio, estimados jóvenes? ¿Quedó alguna duda de esto? Dígame, don Soyel. Dice, si tenemos una variable definida como un carácter y le damos un valor de un número, ¿eso no serviría para realizar operaciones? ¿O es posible asignarle, o no es posible asignar un número? Mire, excelente pregunta, mi estimado, ¿ah? Excelente pregunta, porque la variable tipo carácter, si bien almacena caracteres, si yo, por ejemplo, a un carácter le doy un valor numérico, por ejemplo, a esa variable, lo que voy a recibir después es ese número, pero expresado en función de la tabla ASCII, del código ASCII. De hecho, veamos un ejemplo, ¿ya? Para ver si funciona. Ya, declaremos una variable char algo, ¿ya? Char algo igual 64, pongamos. Veamos si funciona. Puede que no funque, a ver. Compilamos, a ver, guardamos, compilamos, ejecutamos. Ah, ya, no me da problema. Ah, ya, perfecto. Ya.
Entonces, lo que estoy haciendo acá es darle a una variable de tipo carácter un valor entero. Y imprimamos el resultado de esto. Y quiero que veamos lo que esto imprime. Este sería porcentaje C y voy a mostrar el valor de la variable algo. Guardó, compiló, ejecutó y fíjese que me mostró un arroba. Y ese símbolo de ahí es coincidente con la tabla ASCII, digamos, no sé si lo habíamos mencionado en clases, pero bueno, respondiendo a su pregunta, estimado Soyel, sería, digamos, es posible, sí es posible, asignarle a un carácter un número. Pero en ese caso no lo guarda como si fuera un número, ¿ya? No guarda un 6 o no guarda un 4. Ya lo que hace ahí es convertir ese número a su imagen o su espejo en la tabla ASCII, ¿ya? Eso. Y lo otro, si yo quiero sumar dos caracteres, yo también lo puedo hacer. Y la suma se hace a nivel de código ASCII también. ¿Ya? De hecho, mire, veamos lo siguiente. Vimos char algo 2. Este va a ser 32, ¿ya? Vamos a copiar, a pegar, muestro algo y muestro algo 2. Después voy a decir, suma suma es igual a algo más algo 2. ¿Ya? Guardamos. Y aquí quiero mostrar el resultado de algo, no, de la suma. ¿Ya? Porcentaje C, suma. Guardo, compiló, ejecutó y bueno, está, bueno, no sé por qué no se desplegó otro valor, ¿ah? Se desplegó el valor algo 1, algo 2, pero no se desplegó el otro valor. A ver, -3, -1, ya. Veamos, quizás nos falta colocar un salto de línea. Puede ser. Ahí. Y ahí. Perfecto. Guardo. Compilo. Ejecuto. Y ahí me está mostrando algunos espacios. No sé en realidad qué carácter habrá salido después de eso, ¿ah? A ver, vamos a una última prueba con otros números. A ver, por ejemplo, con el 16 y con el 24, por ejemplo. O a ver, que me dé 64, este tendría que ser 40. Para que me dé una arroba. Así me funciona. Ya. Compilo F9, ejecuto F10. Claro, ahí está. Ahí está. Tenemos el primer carácter, que es el 40, que equivale a un paréntesis. El carácter 24, que es un símbolo que es medio ininteligible. Y la suma de 40 con 24 es 64, que corresponde en ASCII a la arroba. Y por eso se muestra una arroba acá. ¿Ya? Entonces está bien. Eso, estimado Soyer. Ahí me avisa, bueno, de avisa. De nada, don Soyer. Un gusto y contestar sus preguntas. Eso sería este ejemplo de acá. ¿Ya? Bueno, otro ejemplo, otro ejercicio, veamos. Dice, calcular el promedio de un arreglo de largo L, el cual no está lleno completamente. Debe ingresar valores previamente de forma manual. ¿Ya? Me hizo un arreglo de largo L. Perfecto. Ya. Entonces, vamos a hacer un ejercicio nuevo. Include stdio.h int main. Perfecto. Veamos. Me están pidiendo calcular el promedio de un arreglo de largo L. Largo L que yo no lo conozco. ¿Ya?
pero lo puedo declarar. Int L igual, bueno, algo distinto, a 7, por ejemplo, ¿ya? En este momento estamos definiendo que L vale 7, ¿ya? Y me están pidiendo el promedio en un arreglo de largo L, que no está lleno completamente. Entonces, una vez que yo defino el tamaño, ahí tengo que declarar el arreglo. En este caso, vamos a poner números de tamaño L. Ya, veamos. Me estoy viendo guardar eso. Ejemplo 3. Ejemplo 3. Lo guardé como CPP. Ay, save as. Guardado como .0. Perfecto. Ya. Perfecto. Ya no dio problema. Estupendo. Entonces, si quiero definir el tamaño de un arreglo de forma dinámica, o sea, cuando hablamos de forma dinámica, nos referimos a que el tamaño va a depender de un valor que el usuario va a ingresar. ¿Ya? Por eso decimos un arreglo dinámico. No significa que el arreglo pueda cambiar fácilmente su tamaño. Existen formas de hacerlo, ya se puede, pero es un poco más complejo, ¿ya? No es tan común, no hay una función explícita que me elimine una celda de un arreglo. Lo que en ese caso se puede hacer es pasar el arreglo a una variable de paso, a un arreglo de paso, pues, con una celda menos, y la celda que quiero borrar no la paso, y una vez que tengo ya el arreglo, digamos, limpio, lo recreo en el nombre original. Eso sería como una forma, digamos. Pero bueno. Entonces, acá me están diciendo que quiero un arreglo que abrimos que calcule un arreglo. No está lleno completamente. O sea, voy a declarar acá valores, por ejemplo, números de 0, voy a decir que es igual a un 5. Números, esto lo vamos a copiar, en realidad. No, esto aquí, perfecto. En la posición, por fin, en la posición 5 voy a tener el valor 8. En la posición 7 voy a tener el valor, no, perdón, miento. Debería ser, ¿verdad que son 7? Esto podría ser un mejor un 4, y esto sería mejor un 6, ¿ya? Y esto lo vamos a colocar 1. Entonces, como ustedes ven, acá no tengo, bueno, aquí no tengo todos los valores llenos, ¿ya? Pero me dice que tengo que ingresar valores previamente de forma manual, ¿ya? Entonces, ¿qué vamos a hacer antes de eso? Vamos a tener una variable, para variar, una variable i, y este arreglo lo vamos a llenar con ceros, ¿ya? Ya que recordemos que cuando declaro un arreglo, no se le asignan automáticamente valores vacíos o valores dummy, ¿ya? Entonces, por eso es necesario hacer esta parte del problema, ¿ya? Y igual a 0. Y menor que L. Ojo, el tamaño del arreglo ahora depende de L, ya no puedo darle un valor en duro, ¿ya? Y menor que L, y, uy, siempre se me mueve para el lado el cursor. Y, claro, igual a 0 y menor que L y más. Y en cada vuelta del ciclo voy a decir que números en la posición I va a ser igual a 0. O sea, lleno mi arreglo con valores iguales a 0. ¿Ya? Ahí está. Perfecto. Ya. Y tengo entonces los primeros valores. Me piden que de esto yo obtenga un promedio. Entonces voy a copiar este ciclo, lo voy a copiar, lo voy a pegar, y voy a decir que, bueno,
Acá falta una variable suma. Aquí, la vamos a colocar acá. La vamos a inicializar como 0. Súper importante, recuerden que las variables que actúan como variables acumulativas sean inicializadas, ¿ya? Las que van a guardar sumas, multiplicaciones, etcétera, ¿ya? Que siempre sean inicializadas, porque lo contrario puede dar algún resultado inesperado. Entonces, tengo que sumar, bueno, ¿cómo se llama la variable? Se llama suma, claro. Voy a decir que suma es igual a suma más números en la posición que estoy recorriendo en ese momento. Recordemos que este for, la gracia que tiene, es que busca leer todos los elementos del arreglo. Y, y aquí, bueno, la cantidad de elementos ya la sé, la cantidad de elementos es L. Claro, porque es un promedio, y los otros valores también se consideran como parte del promedio. Claro. Y tengo que declarar por último una variable que se llama float promedio. En este caso recuerden que tiene que ser float porque a mí me interesan los decimales, ¿ya? Ese número no va a ser siempre un número entero, por tanto hay que declarar esos decimales. Creo que con un float, perdón, basta. Quizás un double puede ser un poco too much. Entonces, suma va a ser igual a eso, y finalmente, es decir, promedio va a ser igual a la suma dividido por L. ¿Ya? Ojo, esto es entero. Esto es entero. Por tanto, la división entre un entero y un entero es siempre un entero. Pero a mí me interesa guardarlo como decimal, le coloco un casting delante del elemento, a fin de obligar a que este resultado de acá, aunque me dé entero, me convierta en un número decimal. Coloco printf, el promedio obtenido es 2 puntos, porcentaje f, perdón, porque es un float, y coloco acá la variable promedio. Ahí está. Return 0. Ahí está, perfecto, perfecto. Y estamos. Y eso sería. Promedio es promedio. Súper. Eso, estimados jóvenes. No sé si queda alguna consulta, algo, alguna duda. ¿No? ¿De este problema? Bueno, hay que ejecutarlo, ¿eh? Hay que ejecutarlo primero. O sea, si no. Ya, F9, compilamos, F10 ejecutamos. Ya mandó el promedio. Si sumo 8 más 5 son 13, más 1 son 14, y eso dividido por 7 son 2. Claro, está bien. Está bien. Eso. ¿Alguna...? ¿Me puede preguntar el tamaño de L el usuario? Sí, por supuesto, don Bastián. También es posible. Y de hecho, a través de eso, usted también puede definir, por ejemplo, si quiere un arreglo que me guarde 20 números, por ejemplo, yo defino, o sea, bueno, o yo no sé cuántos números quiero guardar, pero el usuario sí lo sabe. Entonces puedo decir al usuario, ¿cuántos datos desea guardar? Tanto. Y ese dato, ese valor que va a ingresar la persona, evidentemente lo valido, que sea un número entero, mayor que 1, ¿ya? Y ese número lo uso como valor de declaración del arreglo, y con eso logro el resultado que evidentemente estoy esperando. Pero sí, respondiendo a su pregunta, don Bastián, se puede pedir al usuario ese valor. Eso. Y perfecto. El otro ya es materia. Ya. Eso es paso de funciones como parámetros. Y a eso lo vamos a ver en la siguiente clase. Ya. Eso. ¿Alguna consulta, estimados jóvenes? ¿Alguna consulta?
de dar por terminada la clase. ¿No? ¿Ninguna pregunta? Don Bastián, don Chupete, don Soyel. Todo claro, dice don Bastián. Perfecto. Qué bueno saber eso, don Bastián. Muchas gracias por su feedback. Don Soyel, don Chupete. Todo perfecto, dice don Soyel. Perfecto. Qué bueno saber eso, estimado mío. Ya. Eso, qué bueno, don Chupete. Muchas gracias por su feedback. Estupendo. Entonces, si no hay más consultas, dejaremos hasta acá la clase. El día jueves, como ustedes bien saben, es feriado, por tanto no hay clases. En caso que tengan consultas de la tarea, los invito a que me manden un correo electrónico. En caso que haya alguna consulta por hacer, algo que no estén claros. Y estaré conectado. Y recuerden que la tarea se entrega sí o sí el día viernes 22, hasta las 23:55 horas. ¿Ya? Así que eso, éxito en todo, estimados míos, que les vaya muy bien y nos veremos el próximo martes. Chao, Bastián, un gusto como siempre. Chao, don Chupete, chao, don Soyel, que les vaya muy bien.